Estamos en enero de 2026, el mundo observa con asombro la captura de Nicolás Maduro y su traslado a una cárcel de Nueva York. Sin embargo, mientras los titulares hablan de geopolítica, dentro de las cárceles de Venezuela, cientos de seres humanos siguen esperando justicia. Hoy converso con Andreina Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel, quien murió en la cárcel, bajo custodia del Estado venezolano. Y también es hermana de Josnar Baduel, quien actualmente es un preso político. Gracias por acompañarme en esta entrevista. Hola, gracias por la oportunidad. Quisiera que comencemos, Andreina, comentándonos acerca de la situación actual de los presos políticos, bajo qué condiciones están encarcelados luego del arresto de Nicolás Maduro. Sí, gracias. Bueno, desgraciadamente la situación de los presos políticos no ha cambiado. Seguimos estando en zozobra y preocupados por ello, porque en este momento todos están con las visitas suspendidas hasta nuevo aviso. No hay ni un solo preso político que tenga visita después de los hechos que se suscitaron en Venezuela. Y por supuesto, conociendo las condiciones de reclusión y conociendo los tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos en los distintos centros de reclusión, que estamos preocupados por la vida y la integridad de ellos. Y debo decir, además, que para hacer un balance de esos más de 900 presos políticos que tenemos la segmentación entre los cuales están 170 militares, más de 140 mujeres, más de 150 desaparecidos, 2 adolescentes, y tenemos también una lista de 80 presos políticos en condiciones críticas de salud, que si no son atendidos oportunamente pueden morir en prisión, como murió mi padre, y para mi desgracia, mi hermano es uno de los que engrosa esa lista, porque él fue brutalmente torturado en el SEBIN helicoide y eso dejó como consecuencia que hoy amerite 4 operaciones. Es una situación de incertidumbre la que viven. Nos comentabas que más de 80 necesitan atención médica. ¿Cuál es la situación de salud de los presos? El que no entra enfermo lamentablemente se enferma por las condiciones de reclusión y porque además hay un patrón de falta de atención médica especializada y oportuna. Y supongamos que te comienza a doler algo, pero si pasa y pasa y pasa el tiempo y no te atienden oportunamente, lamentablemente eso se convierte en una patología. Y es por eso que han muerto muchos presos políticos en prisión y es por eso que ese es nuestro gran temor, porque se dice fácil, pero son 80 vidas que si no son oportunamente atendidas, pueden morir en prisión. Y no solamente esos 80, los más de 900 se están acabando progresivamente en condiciones de inmensa crueldad, siendo víctimas de tratos crueles y además detenidos arbitrariamente y sin ninguna razón, solo por pensar distinto. En ese sentido, cuéntanos un poco acerca de la historia de tu padre, quien fue inicialmente detenido en el año 2010 y posteriormente también tus hermanos Josnar y Raúl Baduel también fueron detenidos. Sí, bueno, el caso de mi familia, siempre lo repito, es un caso ejemplarizante de horror y de persecución en Venezuela. Como bien mencionas, la persecución comenzó con mi padre, lo detuvieron el 3 de abril del 2009. Luego se extendió a distintos miembros de mi familia. 3 de mis hermanos han sido presos políticos y mis hermanas y yo perseguidas, amenazadas y acechadas por denunciar el horror que vivimos con mi familia y que además la labor que hacemos en el comité, que es la voz de todas las víctimas, porque es bueno decir que desgraciadamente no somos los únicos, que esto es un patrón para la disidencia venezolana. Mi padre duró 12 años y medio siendo víctima de desapariciones forzadas, aislamientos prolongados, tratos crueles, torturas, de los 12 años y medio que estuvo en cautiverio, que además murió sin juicio. Estuvo 5 años en la tumba, que para aquel entonces era el centro de tortura ejemplarizante. En el caso de mi padre, lamentablemente, el tiempo y la premeditación del régimen de acabar con su vida lo hicieron morir en prisión. Él, de esos 5 años que estuvo en la tumba,
fue empeorando por el nivel de aislamiento y no recibió atención médica. Sus últimos 14 días de vida lo pasaron del SEBIN, la tumba, que era donde él estaba, al SEBIN helicoide, que era donde estaba mi hermano. Ya mi hermano tenía 1 año y medio allí, 1 año y medio siendo torturado. Esos 14 días mi hermano no hizo otra cosa más que rogar, suplicar, implorar que le brindaran atención médica a mi papá, y desgraciadamente hicieron caso omiso y mi papá murió en sus brazos. A mi hermano intentaron coaccionarlo en base a tortura, a que dijera que mi papá se había recibido atención médica. Mi hermano se negó. Mi hermano dijo que él no iba a deshonrar la muerte de mi padre, y afortunadamente en ese momento no lo torturaron. Pero no lo torturaron primero porque él se negó, y segundo porque ya él está muy mal de salud por las torturas que le hicieron desde el día 1 que entró en el helicoide. Esta es una situación verdaderamente dura, desafiante, retadora, pero que nosotros como familia hemos asumido con entereza, primeramente porque somos una familia muy creyente, y segundo porque no queremos que nuestra historia se repita nunca más. Es por eso mi labor en el comité, y la labor se afianzó, debemos decir, a partir del 2024 de forma colectiva, cuando se masificó la prisión en Venezuela, que llegamos a ser más de 2.500 familias con presos políticos. Después de las elecciones, la respuesta del régimen fue perseguir, torturar, desaparecer y criminalizar a quienes se atrevieran a decir lo contrario, pero además de ello, gente que también ni siquiera estaba en ninguna protesta. Simplemente fue un mecanismo de coacción para tener a la gente en sus casas y silenciada, como es lo que ha sido un patrón de horror durante años. Por eso no hemos dejado de denunciar que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, que en Venezuela estamos incluso en este momento, mientras estamos hablando, en un pico muy alto de represión y de persecución. Hasta periodistas recientemente han sido apresados solo por ejercer su labor. Tenemos reportes de 70 detenidos en los últimos días, y eso que no tenemos alcance a toda la realidad, porque además otro factor que impera es que a la gente le da miedo denunciar. Entonces es un drama que no ha parado, y que es bueno que el mundo lo conozca. Siempre también repito que es muy distinto leer a una víctima a escucharla. Por ello nosotros consideramos y valoramos cada espacio, porque el régimen lo que busca es primero silenciarlo, y segundo imponer una narrativa que está muy lejana a la realidad de la crisis de derechos humanos y humanitaria que enfrenta nuestro país. Andreina, quisiera que retomemos el caso específico de tu papá y nos hables un poco acerca de quién era él, para aquellas personas que no sepan quién era el general Raúl Isaías Baduel, que fue ministro de Defensa, una figura muy cercana a Hugo Chávez Frías y que estuvo al frente del ministerio de 2006 y 2007. Sí, mi papá fue un militar de una trayectoria intachable. Por ello ocupó todos los cargos que les correspondían por mérito y por antigüedad. Un hombre que creía en la Constitución y en las leyes. Un hombre que tuvo un rol protagónico en el rescate de la del hilo constitucional en el 2002, pero que también tuvo un rol protagónico en la defensa de la primera derrota política del régimen, porque el régimen propuso una reforma. Mi padre se manifestó en contra, defendió la soberanía popular, y la respuesta del régimen fue comenzar una persecución incesante hacia él, que inició en abril del 2009 y que en su caso terminó el 12 de octubre del 2021, cuando murió en prisión por falta de atención médica. En todo este proceso, como mencioné hace unos segundos, mi familia ha sido duramente perseguida, mis hermanos presos y torturados. Incluso debo hacer mención a que Josnar, cuando lo apresan o cuando se hace pública su captura, él estaba en la clandestinidad, porque ya nos habían alertado de las pretensiones del régimen de secuestrarlo y torturarlo, lo que es hoy una realidad.
Josnar desde el día 1 también ha sido torturado. Él tiene 5 años y 7 meses injustamente preso. Pero de los 5 años y 7 meses pasó casi 4 años en el helicoide, donde lo colgaban, lo asfixiaban, le colocaban electricidad. Y eso hizo que hoy tenga roto los ligamentos de su rodilla, que hoy tenga roto el ligamento de uno de sus hombros, que tenga distintos tipos de hernia, que tenga una afección pulmonar crónica y que además tenga una lesión en los testículos, que ni siquiera tenemos detalles de cuál es la dimensión de la misma, porque no le han brindado la atención médica. Lo único que sabemos es que después de la muerte de mi papá y a raíz de la presión comunicacional y las incesantes denuncias, tanto nacional como internacionalmente, a él le hicieron una junta médica, y esta junta médica, que además fue con médicos del propio régimen, fueron quienes diagnosticaron que él está necesitando 4 operaciones. Este diagnóstico ya tiene 4 años, porque eso fue a los 2 meses de la muerte de mi padre, y han pasado 4 años y el dolor para él no ha cesado, por el contrario, se ha incrementado, porque desde el 4 de abril del 2024 está en el nuevo centro de tortura que se llama el Rodeo 1. Es el centro de tortura ejemplarizante en la actualidad, así como cuando mi papá estaba vivo fue la tumba, en este momento es en el Rodeo 1. Y desgraciadamente mi hermano está allí, en unas condiciones inhumanas, en una celda 2x2, en la que únicamente tiene una cama de cemento y una letrina. No le permiten ni siquiera una almohada, un libro. Tiene restricción de medicación, de hidratación, de alimentación. Es muy difícil lo que viven ahí. Él y muchos presos políticos, porque no es el único que está allí. Incluso esta, que es una audiencia internacional, debemos decir que en ese centro de tortura es donde están todos los extranjeros viviendo todas estas condiciones de horror que acabo de describir. Y ese centro de tortura lo que busca es acabarlos progresivamente. Y en el caso de mi hermano, debo decir que ya es evidente el daño en él. Ha perdido muchísimo peso y ha empeorado las condiciones que ya traía por secuelas de tortura del helicoide. Andreina, todo esto que nos relatas, eh, bueno, las organizaciones internacionales también han podido documentar toda esta situación, que no solamente han vivido tus familiares, sino también muchísimos presos políticos en el país. Quisieras que nos cuentes un poquito acerca de ese último encuentro, esa última visita que tuviste con tu padre, y también que nos cuentes cuándo fue la última vez que pudiste ver a tu hermano. Bueno, eso es un tema sensible. Mi papá se murió y yo tenía 2 años sin verlo. Cuando él muere, o mejor dicho, cuando a él lo pasan de la tumba al helicoide, eso fue un 29 de septiembre. Y nosotros exigíamos, ya nos había llegado de manera extraoficial, que él estaba muy mal. Y yo empecé una campaña para exigir una fe de vida, y además denuncié tanto nacional como internacionalmente, y esa fe de vida la dieron el 2 de octubre, 10 días antes de fallecer. Ese sábado 2 de octubre yo fui al helicoide y traté de dejarle las cosas que creí que ellos iban a necesitar, porque ya sabíamos que estaban compartiendo celda, pero no los habían dejado ver ni a mi hermano ni a él. Cuando yo llegué al helicoide me dijeron: tiene que esperar porque le vamos a dar la fe de vida. Y obviamente pues yo esperé, pero mi hermana había dado a luz, mi hermana Margaret, y el bebé ya tenía 4 meses. Y como nosotros teníamos 2 años sin ver a mi papá, yo decidí sacrificarme y le dije: Margaret, por favor, vente, nos van a dar la fe de vida. Y bueno, esto es un tema bien sensible, ¿no? Y yo prefiero que tú pases, porque mi papá no te vio ni embarazada, ni conoce a su nieto. Yo prefiero que seas tú la que pases. Y bueno, así fue. Ella pasó. Esa fe de vida fueron 20 minutos y mi papá no hizo otra cosa que decir todo el horror que sentía. Ya no podía ni caminar, ya le costaba mucho orinar, estaba sumamente hinchado. Y esa fue una fe de vida que además fue custodiada, fue grabada, fue filmada. Mi hermana con un bebé de 4 meses en brazos,
tuvo que en medio de esa fe de vida amamantarlo y hasta eso lo grabaron. Y bueno, evidentemente eso generó malestar tanto en mi papá como en ella y manifestaron que eso no estaba autorizado que se hiciera, que eso era un irrespeto y una violación a sus derechos y sin embargo siguieron grabándolo, ¿no? Pero mi papá ya, yo creo que su ser sentía que las intenciones del régimen era dejarlo morir, porque no hizo otra cosa que decir que él estaba en paz, que si lo que el régimen pretendía era que él se prestara a bufonadas y claudicara en sus principios y convicciones, eso no iba a ocurrir y que él estaba en paz porque él le dejaba tanto a su país como a sus hijos un legado de dignidad y de fe y que él no se iba a doblegar ante nadie sino ante Dios. Desgraciadamente a los 10 días murió porque no les dio la gana de brindarle atención médica. Y bueno, yo creo que eso fue la peor tortura que vivió mi hermano, más que la física, a pesar del dolor tan grande que ha vivido también mi hermano. Porque no me imagino que tú ruegues, que tú supliques, que tú grites, que tú implores, que te brinden ayuda para poder salvarle la vida a tu padre y que hagan que no escuchan. O sea, yo creo que eso es una de las peores torturas que ha podido vivir mi hermano y por supuesto una pérdida irreparable para mi familia y por ello el compromiso moral que tenemos de que no se repita nunca más, de que haya justicia y de que haya memoria histórica para que nadie viva el horror que ha sido sometido a mi familia y muchas, porque así como nosotros lo contamos, hay muchas otras realidades que son tan duras como la nuestra, pero que bueno, que no todo el mundo vence el miedo y se atreve a denunciar. Y quisiera que nos aclares también de qué murió tu papá, porque, bueno, en declaraciones oficiales, el fiscal Tarek William Saab decía que murió por COVID. Él no tenía COVID. Él lo que tenía era años necesitando atención médica especializada y oportuna y desgraciadamente su organismo colapsó. Evidentemente nosotros no pudimos hacerle una autopsia con médicos de nuestra confianza, pero incluso es oportuno que se sepa que ni siquiera en la autopsia que hizo el propio régimen ponía como causa principal el COVID. Incluso lo colocaban al final de las patologías como sospechas de COVID. El examen médico forense decía que fue un infarto al miocardio y que incluso tenía hasta un edema cerebral, lo que nos indica que él no tenía COVID, que lo que tenía es un colapso de su organismo porque no lo brindaron atención médica en su momento. Andreina, y bueno, también como para aclarar o contextualizar a la audiencia, sobre todo a personas que nos escuchan de otros países, ¿cuál fue el motivo inicial por el que inició la persecución a tu padre y después a toda tu familia? Sí, bueno, él pasa a retiro en julio del 2007. Su pronunciamiento en contra de la reforma constitucional que promovía el régimen, eso hizo que el régimen desatara la persecución hacia él y hacia todos y aperturaron una supuesta causa por corrupción en el ministerio. Causa que evidentemente no lograron demostrar porque mi papá tenía los finiquitos de gestión que avalaban tanto por la Contraloría Nacional como por la Contraloría Militar que él no había tenido ninguna irregularidad administrativa. Pero sabíamos que era parte de la persecución. Ese fue el primer caso que le fabricaron a mi papá. Lo condenaron en ese primer caso a 7 años y 11 meses. Cumplió la totalidad de la pena preso y un día antes de vencerse esa condena, como ellos sabían que tenían que darle la libertad, le abrieron otro caso por conspiración, por terrorismo, por rebelión, para darle continuidad al cautiverio de muerte, porque eso fue un cautiverio de muerte. Lo indujeron progresivamente a la muerte y bueno, desgraciadamente pasó. Incluso cuando él muere, él con este segundo caso ni siquiera le habían hecho un juicio. Él murió sin juicio. En ese sentido, Andreina, cuéntanos un poco acerca de cómo ha sido el debido proceso, si ha habido un debido proceso en los casos de tu padre, de tu hermano, cómo se ha llevado eso. Tu padre tenía un abogado privado, tu hermano tiene un abogado privado, los presos políticos en Venezuela tienen derecho a una defensa privada.
En aquel entonces todavía no había un patrón de imposición de defensa de abogados públicos como lo hay ahora. En el primer caso y en la apertura del mismo, mi papá sí tuvo abogados de su confianza, pero evidentemente como era un caso de persecución, todo lo que promoviera la defensa a favor de la verdad y de la justicia era denegado. En el caso de mi hermano, a él sí le impusieron defensa pública desde el día 1 hasta un año después que nos permitieron designar un abogado de nuestra confianza. No hay debido proceso. En la actualidad hay un patrón en el cual son cómplices tanto la fiscalía como los jueces e incluso la propia defensa pública, de que el régimen le impone a los presos políticos abogados del Estado, lo que impide que ellos puedan designar sus abogados de confianza, pero no solamente que impiden que puedan designar los abogados de confianza, sino que estos abogados que tienen que cumplir con el deber de defenderlos, tampoco lo hacen. Entonces, es una arbitrariedad de principio a fin. Son juicios amañados en los cuales no se respetan ni los lapsos ni los protocolos judiciales. Mi hermano, para hacer mención a ellos, fue condenado a 30 años de prisión el año antepasado, perdón, el 2024, en mayo del 2024, sin que quieran en el expediente hubiese un acta policial de su detención. Y entonces, como te decía, es un patrón para criminalizar y perseguir a la disidencia con juicios amañados y con procesos judiciales muy lejanos a un debido proceso y a la ley y a la constitucionalidad. O sea, tu hermano pasó aproximadamente 3, 4 años hasta que le pudieran dar una condena. Sí, sí, a él lo condenaron en mayo del 2024, justo cuando cumplía 4 años detenido arbitraria. Y así como tu hermano, también hay otros presos políticos que pasan largo periodo encarcelado y no tienen condena. Tenemos presos políticos desde el 2003. Hay presos políticos como los policías metropolitanos que están presos desde el 2002, los hermanos Guevara que están presos desde el 2003, el coronel Gámez que tiene más de 10 años. Hay muchos casos que esta es una realidad que lo que ha ido es empeorándose con el tiempo, pero que desgraciadamente no es nueva. Ahorita es un patrón, pero antes eran casos selectivos para los objetivos que el régimen tenía de buscar silenciar a la sociedad. Hoy cualquiera puede ser preso político cuando al régimen le dé la gana. La tortura y los tratos crueles que nos comentabas que sufrió tu padre, sufre actualmente tu hermano. ¿Qué nos dicen quizás las estadísticas de las organizaciones? ¿Eso persiste en los presos políticos actuales, digamos, en los detenidos desde el 2024 hasta la actualidad, o es algo, un patrón que quedó en el pasado? No, eso es un patrón que cada día va empeorando. O sea, todos los presos políticos son sometidos a diversos tratos crueles desde el día 1 que son apresados, comenzando como por ser detenido arbitrariamente. Ya eso es tortura, ya eso es trato cruel. Eso no ha cambiado. Por el contrario, yo me atrevería a decir, ojo, y con mucha responsabilidad, porque todos han vivido momentos muy duros, pero lo que se está viviendo actualmente es mucho peor que lo que se vivía. Andreini, quisiera que nos cuentes también acerca de los más jóvenes, ¿no? Los adolescentes que también han sido detenidos, esas denuncias que ustedes han documentado. ¿También han sufrido ellos tratos crueles e inhumanos? Bueno, en Venezuela, a raíz de las elecciones, hubo hasta más de 100 adolescentes detenidos. En la actualidad, gracias a Dios, solo quedan 2. Recientemente, incluso a principios del año, fueron liberados 3 adolescentes, eran 5. La familia no ha reportado en detalles las torturas físicas que han recibido, pero sí han reportado a los organismos internacionales que han sido sometidos a tratos crueles. Es decir, no lo hablan abiertamente con todo el mundo por razones de seguridad, pero sí los organismos internacionales
están en conocimiento de los tratos crueles a los que han sido sometidos los adolescentes en Venezuela. Andreina, quisiera que nos cuentes un poco acerca de quizás los patrones de torturas que has mencionado que sufren los presos políticos actualmente y bueno, cómo esto también ha vulnerado sus derechos. Sí, no solamente actualmente, con el tiempo ellos han ido sumando diversos patrones. Los presos políticos son colgados para darles golpizas, son asfixiados, les colocan electricidad, los amenazan de muerte, les muestran fotos de la familia y les dicen que si no cooperan, su familia va a ser apresada o van a morir. Y un ejemplo de ello somos nosotros. A mi hermano le decían una y otra vez que si él no cooperaba o denunciaba lo que ellos querían que él dijera, mi papá iba a morir, y desgraciadamente el tiempo nos dio la razón. Lo denunciamos muchísimas veces, pero este patrón de horror lo viven todos los primeros tiempos de reclusión y dependiendo de las órdenes que tengan, van siendo torturados. Y hay otra realidad. Hay diversos patrones según sea el centro de reclusión. Como mencioné hace un rato y puedo ampliar sobre ello porque mi hermano está allí, el Rodeo 1 es uno de los sitios más crueles que tenemos en la actualidad, porque otra de las cosas que no mencioné es que en ese sitio ni siquiera podemos darle un abrazo. Las veces que tienen visita, los vemos a través de un vidrio y uno habla por un teléfono y son solo 15 minutos a la semana. Ellos los obligan a colocarse una capucha para trasladarlos a esa área de visita, pero a los familiares también nos obligan a colocarnos esa capucha, lo que nos hace sentir vulnerables, pero no conforme con ello. Nos obligan a una desnudez forzada para ingresar a un área de visita donde ni siquiera un abrazo podemos darle a los nuestros. Por eso digo que con el pasar del tiempo, el régimen ha ido perfeccionando sus mecanismos de coacción y de tortura. Bueno, continuando, quisiera que nos hables sobre ti un poco, ¿no? Porque también has sido víctima de esta persecución, tienes medidas cautelares de la CIDH, pero aún así sigues defendiendo, ¿no? A los presos políticos. ¿Has sentido en las últimas semanas que ha aumentado la persecución contra tu familia? Sí, claro que sí. Con el pasar del tiempo y a raíz de mi activismo, que no se resume a denunciar únicamente lo que hemos vivido como familia, sino lo que viven muchas otras que no se atreven a decirlo, la persecución ha sido muy dura. Desde julio, incluso a raíz de las medidas cautelares, el Estado venezolano, lejos de protegerme, me persigue mucho más. Tenemos un apostamiento policial 24/7 que restringe mucho mi movilidad, incluso la movilidad hasta de mis propios vecinos, porque hasta mis vecinos están aterrorizados. Hay días en los que pueden estar 10 patrullas, así como hay días en las que solo están 2. Eso no ha cambiado desde julio hasta la fecha. De septiembre a octubre, mi hermana Margaret fue víctima de 2 atentados, porque Margaret también es miembro importante del comité y así como yo, pues hace muchas cosas en favor de los derechos humanos de los presos políticos. Un atentado fue colocarle un dispositivo GPS a su vehículo en medio incluso de una de las actividades que estábamos haciendo, actividades que eran públicas, porque todas las actividades nuestras son públicas y en el marco de la ley. Y a pesar de que en Venezuela no hay respuestas en las instituciones del Estado, no hemos dejado de agotar la instancia nacional. Bueno, luego de ese atentado, de esa colocación de GPS en el carro, el 11 de octubre, 3 hombres armados ingresaron a su edificio, amenazaron al vigilante, le dijeron que ellos sabían perfectamente quién vivía ahí y qué era lo que tenían que hacer. Y llegaron directamente a su vehículo, lo vulneraron, le echaron un líquido que hasta la fecha desconocemos qué es, porque pusimos la denuncia en la fiscalía y la fiscalía no investigó. Pero esto hizo que al día siguiente ella tuviese un accidente. Gracias a Dios ese accidente no pasó a mayor, pero sí nos dimensiona cómo han ido ellos empeorando y cómo con el pasar del tiempo han ido cruzando límites para quienes ya somos víctimas.
Y las vulneraciones parecieran entonces no acabar contra tu familia pese a lo que ya han vivido. ¿Cuál mensaje le darías tú a esas personas que quizás te escuchan con escepticismo, que quizás piensan que es una exageración lo que se vive en Venezuela o lo que relatan otros presos políticos, que quizás desconfían de los testimonios? Bueno, mi mensaje sería que se den la oportunidad de escuchar a cualquiera de las víctimas venezolanas. Somos miles. En Venezuela más de 20.000 personas han sido procesadas por pensar distinto. Somos miles. Yo solo le diría que se den la oportunidad de escuchar a uno. Porque cuando tú escuchas directamente tanto horror, te cambia la visión. Porque en efecto, en estos tiempos de globalización uno puede creer que a veces está exagerando y hasta yo misma a veces me cuestiono de que si la gente no dirá que es que uno quiere victimizarse, revictimizarse. No, por el contrario, yo lo hago, cada denuncia lo hago porque estoy convencida que el silencio se traduce en más impunidad y olvido, pero también porque estoy convencida que mucha gente desconoce nuestra realidad y que es importante que no dejemos de repetir lo que aquí ocurre para que la gente sepa que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, que en Venezuela se persigue la disidencia y que en Venezuela el régimen se ha caracterizado por aterrorizar y criminalizar a la sociedad, porque lo que busca es tener a gente que no se atreve a decir lo contrario a lo que ellos quieran imponer. Andreina, ya casi culminamos. Sé que ha sido un poco extensa la entrevista. Muchísimas gracias por estar. Y bueno, quisiera que finalmente nos cuentes cuál es la petición del comité para, bueno, ahora, digamos, Estados Unidos, que dice estar al frente del poder venezolano, y quizás también a la vicepresidenta, que ahora es presidenta encargada de la nación, Delcy Rodríguez, que forma parte todavía de esa estructura que sostiene las vulneraciones de derechos humanos en el país. Bien, yo diría que es punto de honor que en este proceso de transición y de cambio político tan necesario para nuestro país, la liberación inmediata de todos los presos políticos tiene que materializar. Porque si ellos quieren demostrar buena voluntad y quieren tratar de eludir responsabilidades que bien están documentadas, deberían comenzar por liberar a los presos políticos. Esto es una exigencia que no solamente está haciendo el comité, sino que además debo decir que hace par de días, en un pronunciamiento conjunto de más de 30 organizaciones que defienden derechos humanos, exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos que además están en un riesgo inminente mientras sigan en manos del régimen venezolano, porque también es bueno recordar que antes de materializarse la intervención, ellos estaban siendo amenazados, que si aquí ocurría la intervención de algún gobierno extranjero, iban a acabar con sus vidas. Por lo cual, estamos sumamente preocupados porque, como mencioné en un principio, ahora ningún preso político tiene visita, pero nosotros no tenemos claridad de lo que ocurre puertas adentro. Entonces, la exigencia es la inmediata liberación de todos los presos políticos. Muchísimas gracias, Andreina, por compartir tu testimonio y la realidad que viven hoy los presos políticos en Venezuela, cómo se han deteriorado los derechos humanos en el país. Muchísimas gracias por compartir todo lo que ha documentado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela.